La mañanera de Ángel de hoy lunes 27 de julio del año en curso, el año 2020. Comienza una semana más. Quiero comentar con usted algunas cuestiones relacionadas con esta semana. El viernes, dentro de 5 días, que va a ser 31, el último día de julio, se van a presentar durante la semana algunos documentos, algunos elementos que nos van a permitir más o menos vislumbrar lo que viene para la economía mexicana. El 31 es posible que el INEGI, a más tardar el 31, viernes 31, dé a conocer un documento que se llama algo así como Producto Interno Bruto preliminar. No es el definitivo, que se da a conocer allá el 22-23 del siguiente mes, sería de agosto, pero estos datos preliminares del crecimiento, del comportamiento del Producto Interno Bruto correspondiente al segundo trimestre de este año, y también ahí vendrían los cálculos del primer trimestre y también del trimestre correspondiente al primer trimestre. Los datos, de acuerdo a las proyecciones que se han elaborado desde hace algunos meses, podrían ser no un balde de agua fría, sino un tanque inmenso de agua fría. Posiblemente la caída del Producto Interno Bruto durante el segundo trimestre de este año sea del orden en un rango quizá del 17-18 al 21-22%. También vamos a conocer los estados financieros no auditados todavía del balance general y el estado de resultados de Petróleos Mexicanos, y espero que también Comisión Federal de Electricidad dé a conocer de manera preliminar los suyos esta semana, o si no, en unos días o una semana más. Y también no van a ser muy halagadores esas cifras. Vamos a tener también otros elementos que nos van a permitir hacer un balance del primer semestre del año en curso. Con esos datos y con algunos otros que ha dado a conocer el INEGI, vamos a poder estimar de una manera más cercana a la realidad que se va a presentar el crecimiento de la economía mexicana para este año. También la Secretaría de Hacienda dará a conocer 2 documentos fundamentales para entender la otra parte de la economía, el comportamiento de las finanzas públicas. Al final del mes, lo más probable que el viernes por la tarde, a más tardar, la Secretaría de Hacienda dé a conocer el documento trimestral acerca del comportamiento de las finanzas públicas y la deuda pública. Y al mismo tiempo da a conocer un documento mensual muy detallado sobre el comportamiento de los ingresos y los egresos del gobierno federal, del sector público federal. Con ese conjunto de documentos, el panorama que vamos a tener para el segundo semestre del año va a ser, como dije, muy cercano a la realidad. Y esta no va a ser halagadora. Por el contrario, las conclusiones a las que se llegarán en la siguiente semana van a ser muy, pero muy negativas. Frente a esta realidad, ¿qué es lo que vemos del presidente y sus funcionarios? De estos últimos, silencio, mudos prácticamente de manera completa, y del presidente un triunfalismo que ya parece que es resultado de un desequilibrio mental del presidente. No es posible ayer que cuando está un ciclón golpeando el noreste del país, las imágenes de un hospital en Reynosa inundado, donde están los enfermos en sus camillas, milagrosamente la camilla alcanza quizá el 1,20, 1,30 de altura,
pero el agua llega a los 70, 80 centímetros. Y los enfermeros, el personal paramédico, buscando cómo evitar que esta gente caiga en una vuelta que se dé en la camilla, etc. ¿Y el presidente dónde? Caminando plácidamente en Huatulco, con pants, tenis, una playera, una cachucha, y caminando tranquilamente. Y dice uno, ¿en qué realidad vive el presidente? No estoy criticando como algunos las fachas del presidente, y no lo hago simplemente porque es inútil. Me duele ver a nuestro presidente en esas condiciones, como dirían en mi tierra, en esas fachas. Está bien que ande cómodamente, pero es el presidente de la República, es el jefe de Estado. Fue a una gira de trabajo. ¿Cuándo? Termina la gira el sábado y el domingo, en vez de poder volar a la Ciudad de México o estar cerca de estos damnificados, lo que está pasando en la ciudad de Monterrey, no, él en Huatulco, tranquilamente, allá. Dice uno, otra vez, ¿en qué mundo vive el presidente? Pero hay otros dos elementos que quiero comentar con usted. El primero, este manejo perverso y casi violatorio del debido proceso y eliminando toda presunción de inocencia en el caso de Emilio Lozoya Austin. Dice uno, ¿acaso el presidente quiere exhibir lo que realmente busca con esta persona, mantenerlo en esas condiciones, con una espada de Damocles en el cuello, con los procesos iniciados en contra de 3 familiares, su esposa, su hermana y su señora madre? Se trata entonces no de hacer justicia, sino de ganar votos, defenestrando, desprestigiando a los adversarios, a sabiendas de que todo eso que han filtrado o lo que repiten en una villanía ciertos comentaristas, columnistas, cuando Lozoya Austin no ha sido presentado ante una autoridad judicial. Todo lo que dicen no tiene validez jurídica alguna, pero ya tienen un rosario de personas a los que han atacado y que recibieron tantos millones y esto y lo otro. ¿Se ha preguntado alguna vez el presidente si esas reformas a las que ha dado palo eran útiles? No estoy diciendo que hay que condonar si hubo actos de corrupción, que los investiguen, acopien pruebas y las presenten a la autoridad judicial. Pero también hay que preguntarse si esas reformas fueron útiles, tenían visión de futuro para el país, como ya comenté aquí en una mañanera. ¿Cómo es posible que tengamos unas deficiencias estructurales que vienen de decenios en el sistema educativo público? Y el presidente festina que ya le dieron marcha atrás, que no quedó ni una coma, creo que por ahí algún obsecuente, un servil, dijo, no sé si Mario Delgado o Esteban Mox, alguno de esos. Y dice uno, bueno, ¿y el capital humano que requiere este país? ¿Qué va a pasar con esos jóvenes que estén en la preparatoria, en la secundaria o también en el nivel de educación primaria del sistema público? Le entregaron todo y aún más a la CENTE, a la CETEG, a la sección tal, y bloqueando vías del tren, etcétera, etcétera. Dice uno, ¿cómo es posible? Y la energética ni se diga. Vea usted lo que han hecho con Petróleos Mexicanos en 18 o 20 meses. Dice uno, qué poder destructivo, peor que la bomba que lanzaron en Hiroshima y Nagasaki. ¿Por qué no se preguntan, al mismo tiempo que investigan actos de uso indebido de recursos públicos, sobornos, cohecho, etcétera? Pero pregúntense si eran útiles, si requería el país esas reformas. Son dos cosas separadas. El voto que dieron algunos legisladores, voto favorable, y luego dicen, esto empezó la lana a fluir desde que era el Pacto por México. ¿Por qué no dijeron algo antes? Eso fue hace 7 años. Ahora sale el senador Monreal, el dinero empezó a fluir desde el Pacto por México. ¿Y por qué cayó?
con doble L. ¿Por qué no dijo algo? Pero ahorita hay que llevar agua al molino y defenestrar a quien sea, sobre todo si son adversarios políticos reales o potenciales. Y tenemos otro elemento, esta faramaya, este espectáculo fársico, grotesco de la reforma a las pensiones. No es cierto, no es reforma a las pensiones. Bueno, no hay iniciativa incluso, pues. Y ya algunos comentaristas dan por hecho. ¿Y qué va a pasar a la historia? Y que lo benéfico, ¿cuál, señores? Si no hay iniciativa, no hay documento para analizar los efectos en las finanzas públicas. Pero además, entrarle al problema de las pensiones implica analizar con una visión de largo plazo, pero también integral, de 100, por poner un número fácil de recordar, 100 sistemas de jubilaciones y pensiones diferentes. Es un boquete tremendo para las finanzas públicas. Es decir, tal parece que esto es de chiste, ¿eh? Se va una persona, se va el ingeniero Jiménez de Comunicaciones y Transportes y llega otro que es una persona que ha estado integrado a ese grupo y que ha sido un tapete para López, un tapete para Marcelo Ebrard, un tapete para la señora Nale, para la maestra Nale. Recientemente, en Dos Bocas, otorga un contrato por 5,000 millones de pesos, asignación directa, a una empresa que se creó hace 7 días y 7 días después le da el contrato de manera directa. Pues claro que lo iban a poner ahí, pues. Y lo primero que hace López es degradarlo. Dice, le voy a comunicar al nuevo secretario que en puertos o en marina mercante, no sé qué, va a estar la licenciada fulano de tal. Le voy a avisar. Oiga, pues eso dígalo en privado, tome la red, señor secretario, mire qué le parece a usted, esta persona tiene estos antecedentes, es bueno. Y el otro le va a decir que sí, pero no lo exhibas como un sirviente públicamente. Pero ese es el estilo de López. Aquí mando yo, mijito, si quieres. Con todos esos elementos, ¿piensa usted que esta gobernación valió la pena? Todos aquellos que se ilusionaron y votaron el 1 de julio de hace poquito más de 2 años, ¿no lamentan haberle entregado su voto a López? ¿Qué no ven la tragedia que es esta economía, las finanzas públicas, que el gobierno está prácticamente quebrado, que no hay recursos ni siquiera para mantener esas ocurrencias del aeropuerto Santa Lucía, Dos Bocas, Tren Maya? Digo, ahora en esta visita a Oaxaca le informan pues que no ha habido en el tren transísmico, que no ha habido avance y se lanza el presidente en contra de las compañías constructoras y que esto está mal, pero luego le dicen, señor, no ha avanzado porque la burocracia del gobierno federal no ha terminado ni autorizado la manifestación de impacto ambiental. ¿Dónde está ese elefante que iban a mover? Puro cuento, hombre. Porque el presidente está en la baba, en otra cosa. Vea usted, no ha habido una sola palabra de solidaridad con los damnificados del noreste, de Tamaulipas, de Nuevo León. Le vale que se rasquen con sus uñas a ver qué sucede. Por eso le dejo a usted la pregunta. Con todo esto que estamos viendo, ¿qué piensa que va a pasar en lo que resta del año? Piense y conteste usted mismo. Por lo pronto le agradezco su presencia y nos vemos mañana martes. Gracias.